Bien, mis amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde estudiamos un capítulo de la Biblia los lunes, los miércoles y los viernes. Usted se puede unir al grupo de WhatsApp que lo compartimos en las diferentes redes. Lo puede hacer ahí en el link, en la caja de los comentarios. Ahí ponemos el link. Usted se puede entrar y ser partícipe de todas las informaciones que compartimos. Amados, después de haber estudiado el contexto de todo lo que vamos a ver en este libro, hoy nos corresponde estudiar el capítulo primero del segundo libro de Reyes. Este capítulo es maravilloso y le pusimos como tema cuando un rey busca respuesta fuera de Dios. Esto es peligroso. Es peligroso, amado, porque el pueblo de Israel, Dios mantuvo muchos profetas siempre para que ellos no se desviaran. Y todos sabemos en su contexto por qué existían los profetas. Israel nunca faltó la voz de Dios. De hecho, en este contexto siempre hubieron muchos profetas tuvo Israel. Ahora, ¿por qué le pusimos el tema cuando un rey busca respuesta fuera de Dios? Porque esto es lo que sucede. Aquí nosotros vamos a ver a el hijo de el rey Acab, que después de la muerte del rey, él decide buscar ayuda, buscar respuesta, pero no va donde Dios, va donde otro Dios y vamos a ver el significado de ese Dios, si el Señor nos permite poder ver todo el día de hoy. El Baal, el que ellos tenían, amado, es tremendo. El Baal que vamos a ver ahora es diferente. Es otro tipo de Dios, no es el mismo Dios que tenía acá. Por eso decimos que el pecado siempre va a traer más destrucción. Y una de las cosas que sucedía en este periodo es que en este periodo, amado, cada rey trataba de hacer algo peor que el anterior. Ya llega ahora el próximo hijo de Acab y este quiere hacer algo que el papá no hizo y tiene a otro Dios y lo vamos a ver el día de hoy. Siempre traemos una frase que nos ayuda a comprender mejor el capítulo. La frase dice, no sé si alguien lo puede leer, está en la pantalla, la última de abajo. Amén. Sí, No dice, léalo. el que consulta a otros dioses demuestra que ha rechazado la autoridad del Dios verdadero. Amén, exactamente. Esta frase, amado, sirve para usted y yo poder entender todo lo que va a pasar y cómo va a terminar este capítulo. Dice, el que consulta a otros dioses demuestra automáticamente. No es como que yo lo voy a hacer, no sé lo que va a pasar, no. El hecho de yo hacer eso automáticamente demuestra que él ha rechazado por completo la autoridad del Dios verdadero. Y si decimos que ha rechazado la autoridad del Dios verdadero, significa que en algún momento Dios trató de demostrarle quién es el Dios que tiene autoridad. Y en este caso es lo que nosotros vemos. Un dato importante que nosotros podemos ver, amados, es que en este contexto, el capítulo precisamente ocurre entre los años 852 antes de Cristo. Siempre es importante memorizar en qué época estuvo gobernando un rey y eso le permite a usted y a mí ubicarnos en el contexto. Entonces, Israel estaba gobernado por una dinastía de Onri. ¿Ustedes recuerdan cuánta dinastía tenía el gobierno o el imperio del Reino del Norte? ¿Quién recuerda?
10, 11, mi hermano. No. ¿Quién más la Nueve, ayuda? Nueve, 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 mi nueve, hermano. nueve. Excelente. ¿Y cuánta dinastía hubo en el sur? Una sola, la de David. Amén. Nueve. Perfecto. Excelente. Estos son datos importantes que usted debe de mantenerlo fresquecito. Eh, en este contexto, amado, ¿sabe cuál es la dinastía que está reinando? Está reinando la dinastía de Onri. Como decía nuestro hermano, mire, fíjese, en el reinado del sur, el primer rey de Israel, recuérdese que antes de la división había un solo reino, un solo gobierno. Y el primer rey, todos sabemos que fue Saúl. Ahora bien, Saúl, Dios lo elimina a él y a toda su descendencia. Y quien queda como rey es David. Entonces, Dios le promete a David que la lámpara nunca se iba a apagar y que esa dinastía se iba a mantener. ¿Sabe qué significa eso? Que después que el rey elegido por Dios, porque usted recuerda que Dios lo eligió a él a través de el profeta y el gran juez Samuel, Dios lo escogió a él y después que David pisó el trono, óigame, no hubo otra dinastía. Significa que los 22 o 21 reyes que hubieron en el reino del sur, todos procedieron de David. Esto es un dato importante. Importante porque nos permite a nosotros realmente poder entender por qué razón llega Jesús y Jesús sigue siendo de la descendencia de David. Ok, ahora bien, en la descendencia, en la dinastía del reino del norte hubieron 9 y la dinastía que estaba gobernando en esta época era la dinastía de Omri. Omri, mis amados, fue uno de los reyes más malvados que tuvo Israel. Y esa dinastía se mantuvo y vamos a mirar realmente lo que dice Segundo de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Dice exactamente que Ocosía, hijo de Acá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. ¿Qué sucede? Vamos a hablar del contexto político que estaba sucediendo. Por ejemplo, en ese momento ya ustedes saben que Israel estaba debilitado. Israel había perdido toda la autoridad a nivel regional. Los pueblos sometidos empezaron a rebelarse. Por eso, usted ve el versículo 1 y esto lo vamos a entender ahora. El versículo 1, si alguien me lo puede leer, por favor, el versículo 1, ¿cómo dice? Del capítulo 1 del segundo libro de Reyes, el que estamos estudiando. Si usted lo tiene ahí, lo puede leer, por favor. Quisiera que tenga el capítulo que vamos a ir leyendo para ir entendiendo y dando las definiciones. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Amén. Perfecto. O sea, cuando usted mira esto, no le llama la atención. ¿Por qué Moab se rebela contra Israel? ¿Alguien sabe por qué se rebela después de la muerte de Acab? ¿Alguien sabe quién era Moab? Bien, vamos a ir a Génesis. Bueno, hermano, Sí, bueno, hermano, diga, diga, creo que diga, diga. Moab era un reino en aquella época que le pagaba tributo a Israel, ¿no? Sí, le pagaba tributo. Ah, Ajá. entonces, exacto. Ellos aprovechándose de la debilidad política de Israel, entonces se rebelan contra Ex- ellos. Exacto, así es. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la procedencia de Moab? ¿De dónde nace Moab? ¿Y por qué Moab estaba tan pegado a Israel?
Ok, alguien que me busque Génesis capítulo No, 19. perdón, hermano, no es, viene de Abraham, de la línea de Abraham, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo bueno, déjeme mostrarle el versículo para que usted vea exactamente cuál es su procedencia. Él todavía es antes de Abraham. Vamos a mirar Génesis capítulo 19, Génesis 19, versículo 36 y 37. ¿No eran de las hijas de Lot? Exactamente, 19. sí. He aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros Tre- ojos. Ajá, 36 y 37, del 19. 36. Sí. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Amén. Excelente. Si usted ve, el nombre Moab significa descendiente del padre. Moab era nieto de Lot y como consiguiente era sobrino de Abraham. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia enseña que en un momento determinado, en el reinado de Salomón, estos pueblos, mis amados, pagaban un tributo alto a, a Israel. Y vamos a ir exactamente para nosotros mirar esos versos, para mirar realmente qué era lo que pasaba. Por ejemplo, ¿eh? Oh, me dicen que se está escuchando mal. Eh, ok. Yo oigo bien. Yo ¿Ustedes me escucho oyen ¿Se, bien. bien? se escuchan bien, sí? Oh, María, entonces revisa a ver que los hermanos me dicen que se escucha bien. Ok, perfecto. Dice el texto en Segundo de Reyes, capítulo 1, leímos que después de la muerte de Acá se rebeló Moab contra Israel. ¿Por qué se rebeló? En el segundo libro, el capítulo 3, versículo 4, nosotros podemos encontrar que ellos le pagaban tributo a Israel. ¿Cuánto pagaban? Pagaban 100,000 corderos. Oiga eso. Pagaban 1,000 carneros con lana. Era un tributo enorme lo que ellos pagaban. Ahora, cuando muere Acab, y perdón que yo le dije en la muerte, en el gobierno de Salomón, era en el gobierno de Acab. Ahora, cuando Acab muere, automáticamente Israel pierde fuerza. Recuérdese que en su contexto, Acab era uno de los reyes más poderosos que había y temido, ¿verdad? Porque él tenía mucha influencia a causa de lo que hacía la reina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando muere, ellos sienten como que se liberaron y dicen, no, espérate, vamos a rebelarnos contra ellos. Y surge una revelación. ¿Qué sucede? Jezabel, amado, la cual era esposa de Acab, ella era obviamente hija de Ed Baal, del rey Sidón, sacerdote de Baal. Ella fue la que introdujo ese culto a Baal, a los sacerdotes paganos, los altares paganos, la persecución a los profetas. Todo eso nosotros lo vimos en los capítulos anteriores. Ahora, cuando hablamos de el rey Ocosías, amado, eh, su nombre, oiga lo que significa el nombre de Ocosías. Jehová ha sostenido. Fue un nombre que se lo pusieron, según algunos estudiosos, entienden que fue de manera irónica. Se entienden que fue de manera irónica ponerle este nombre. ¿Por qué? Porque él era hijo de Acab, era hijo de Jezabel y el tipo era el rey de Israel y nosotros sabemos lo que sucedió. Ahora bien, ¿qué tiempo reinó este rey que se le puso como nombre Jehová ha sostenido? Únicamente 2 años fue lo que reinó.
¿Qué problema tenía él? Cuando nosotros miramos lo que dice el texto, dice que él anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam. Ahí nosotros nos damos cuenta que cuando él toma el reinado, él nunca tuvo la intención de agradar a Dios. Este fue un rey que hizo lo malo literalmente. No hubo chance de hacer cosas buenas porque sus padres le enseñaron a hacer lo malo y él decidió andar en los caminos de su padre. Ahora bien, Ocosía cayó por el versículo 2. ¿Quién lo tiene, por favor? Que lo pueda leer. El versículo 2. Y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Beelzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Oiga, oiga lo que sucede. Usted dirá, ¿por qué se cayó este hombre? Según algunos datos históricos, en la cultura, las casas reales, oiga lo que tenían. Tenían balcones, tenían celosías, tenían ventanas abiertas en el patio interior. ¿Qué significa? Que probablemente este joven, este rey, estaba disfrutando su palacio y disfrutando el palacio, entonces se cae. Ahora, esta caída le provocó una enfermedad y usted sabe lo que él quiere hacer. Por eso le pusimos como tema cuando un rey busca respuesta fuera de Dios. ¿Qué hace él? Decide buscar respuesta en otros dioses. ¿Y cómo leyó nuestro hermano? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo dice el versículo, hermano Carlos? Que Id. mandó unos mensajeros Ujú, preguntar: ujú, id y consultar a Beelzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ujú. Oiga eso. Ahora, usted ve algo. Recuérdese que Acab estaba influenciado por la reina y había institucionalizado el culto a Baal. Todos los profetas de Baal fueron quemados, fueron destruidos. Ahora este busca a otro Dios. ¿Sabe a cuál busca? A Baal Zebú. ¿Quién era este Dios? Oiga, Baal Zebú era el dios, el señor de las moscas o el dios de la mosca. Era una deidad filistea. Los filisteos creían en ese dios. Ellos creían que él sanaba enfermedades, que controlaba las plagas y que protegía contra las epidemias. Ahora bien, ¿dónde estaba ubicado ese dios? Ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando el libro de Samuel, que nosotros vimos sobre las 5 ciudades que tenían los filisteos. Ellos los mandan, una de ellas se llamaba Ecrón. Ellos lo mandan precisamente a la ciudad de Ecrón. ¿Por qué? Porque esta ciudad era donde posaba, donde vivía el dios Ecrón. Recuérdese que ellos tenían algo que se llamaba ciudades-estado. Es decir, cada ciudad, aunque ellos eran, o sea, tenían 5 reyes, pero esos reinos funcionaban de manera unificada. Ahora, cada ciudad tenía un rey, tenía un dios, perdón. El dios de Cron era Baal Zebú. En vez de consultar a Dios, él manda a la ciudad de los filisteos, precisamente a Ecrón, para que consultaran a Baal Zebú. Oiga, porque él quería saber si de esa enfermedad él se iba a salvar. Esto, amado, realmente fue un pecado enorme que él cometió. ¿Por qué? Porque el hecho de él ir a buscar esa respuesta donde Baal Zebú, que estaba incluso lejos de él,
él quería decir como Jehová no tiene respuesta para mí. O sea, Dios a mí no me puede responder. Y esto es cuando el rey rechaza la autoridad de Dios. Ahora, el haber hecho eso provocó entonces la aparición del ángel a Elías. Por eso, el versículo 3, entonces ahí entra el ángel. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, Ujú. levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Amén. Amado, mire la misericordia de Dios. Yo le hago la pregunta a usted ahora. ¿Permitió Dios la consulta al Baal Ecrón, al Baal Zebú? ¿Dios lo permitió? Sí, mi hermano, claro. No, si no llegaron. No, no. O sea, lo que yo estoy diciendo, ¿por qué digo no? Es porque digo, perdón, porque digo sí, porque Dios da libre albedrío para que él haga y lo que él siente en su corazón hacer y escoger lo que él siente en su corazón hacer. Por tanto, Dios le permitió a él que escogiera. Ah, no, sí, claro, así es. Dios le permite que escoja, pero la pregunta es, ¿llegaron a consultar? ¿Llegó a ir a Ecrón a No, consultar? no, No. no. No, no Ah, llegó. ¿por qué? Lo detuvo Elías. Exactamente. Desde que el rey toma la decisión y manda a consultar, automáticamente aparece el ángel. Recuérdese siempre que en el momento de la posesión de la casa de la viña de Nabot, así mismo fue que sucedió. Dios aparece cuando Acab decide tomar la viña. En esta ocasión, Dios aparece en el momento que ellos deciden ir a consultar al Baal Zebú, el dios de las moscas. Oiga eso, el dios que sana las plagas, el dios que sana las llagas. Para los filisteos era eso. O sea, ellos están saliendo de Israel para ir a consultar a un dios de los filisteos. Esto es mucho que decir. Ahora, inmediatamente Dios le habla al profeta y lo manda a detener. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace Elías? Lo Elías le dice, confronta. exactamente, no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebú. ¿Qué le parece a usted esa frase, esa palabra, esa confrontación? Mi hermano, en pocas palabras, le está diciendo de todo en un poquito, porque yo me imagino que él le tuvo que dar a entender como que usted, sabiendo quién es el rey de reyes, se va a poner a hacer esta tontada. Exacto. Recuérdese que quien le está hablando es Elías, que en un momento todo el pueblo de Israel estaba claudicando entre dos pensamientos. Si era Dios, si era Dios, el Dios de Israel, o si era Baal, el Dios de Israel. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, Elías llega precisamente para recordarle lo que ya Dios le había demostrado, porque en el Monte Carmelo, ustedes recuerdan que descendió fuego del cielo, porque Baal nunca habló. Entonces le dice, ven acá, pero no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a otros Dios, di que a Baal Zebú. ¿Cómo va a ser? ¿Mm? ¿Cómo usted cree? ¿Qué usted cree que le está preguntando Elías en otras palabras? En otras palabras, ¿qué usted cree que le está preguntando Elías? ¿Cómo, cómo vas a dejar a tu Dios real?
Exacto. Dios verdadero. O sea, ¿cómo tú teniendo un Dios verdadero, tú vas a dejar el Dios verdadero para ir a buscar dioses paganos? Amén, cuando lo es- conocía. Amén. exactamente. En otras palabras, así mismo. Es que Israel se quedó sin Dios. Como decía mi hermana, pero teniendo usted a un Dios que le ha demostrado que realmente Él es el Dios verdadero, ¿cómo tú sales de tu ciudad para ir para otra ciudad a donde otra gente, otro pueblo, que no son tu pueblo, que adoran a otro Dios? ¿Cómo vas a ir a consultar allá? ¿Qué te pasa? Amén. ¿Qué te pasa, pueblo? Eso me recuerda como a veces en el transcurrir del evangelio, uno recibe tantas bendiciones y tanta sanación a través del Señor, pero llega un momento de dificultad y entonces la persona viene y se aparta del evangelio. Entonces tú vienes y le dices, ¿y cómo va a ser que tú vas a dejar a Dios de servirle al Señor después que Dios ha hecho tantas cosas por ti? Dios te ha bendecido, te ha sanado, ha cuidado, ha cuidado a tu familia. ¿Cómo tú te vas a apartar por esta situación que estás atravesando, por esta desilusión que has vivido? ¿Cómo tú vas a dejar al Dios Todopoderoso que te ha sustentado por tanto tiempo? Entonces eso básicamente Elías le está diciendo, ¿acaso en Israel no hay Dios para tú salir a buscar dioses paganos? Dioses que se ha demostrado que son de palo, de yeso, que no hay vida en ellos. Básicamente eso era lo que Elías quería decirle. Amén. 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 Porque recordemos que ya el Dios de Israel tenía una fama. O sea, desde el Señor sacó al pueblo de Egipto, se fue dando a conocer del Dios de Israel. Entonces ya se conocía al Dios de Israel como el Dios todopoderoso, el que abría mar rojo, el que mandaba plaga, el que daba a ganar batalla y todas esas cosas, el Dios que proveyó al pueblo y todo eso fue en la historia que se sabía del Dios de Israel. Entonces ahí él lo confronta. ¿Cómo tú sales a buscar? ¿Acaso no hay un Dios o no hay un Dios en Israel para tú salir a buscar esos dioses paganos dejando al Dios verdadero? Amén. Aleluya. Óigame. Óigame, eso es tremendo, eso es tremendo. Ahora, vamos, si nosotros seguimos leyendo, gracias por ese aporte, si nosotros seguimos leyendo, dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, le dijo, ¿por qué habéis vuelto? Porque no llegaron a irse. ¿Se da cuenta? El rey está esperando que ellos lleguen allá a Ecrón y vuelvan con el mensaje, pero los servidores del rey se devuelven y él lo cuestiona. ¿Por qué se devolvieron? ¿Y qué le respondió él? ¿Qué le respondieron ellos? Perdón. Y ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, el que, el que tú envías a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecón. Por tanto, del lecho en el que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Wow. Oiga, ¿te das cuenta que ellos no llegaron a avanzar? Elías se le apareció en el camino porque el ángel lo vio y le da el mensaje y lo detiene y le dice, devuélvanse y díganle al rey que por cuanto lo que él ha hecho, ciertamente morirás. Wow. Y usted sabe algo, que cuando un profeta de Dios habla, la palabra se tiene que cumplir y si no se cumple, no habló Dios. Exactamente. Eh, Estamos hablando cuando existía lo que era el profeta de oficio. En esta ocasión era Elías. Ahora, el versículo 8, ¿cuál es la cuestionante que hace el rey? ¿Qué pregunta el rey? Y ellos le respondieron. El 7, perdón, el 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? ¿Te fijas? Él empieza a decir, ven acá, ¿cómo así que ustedes se devolvieron? ¿Y quién es ese? Háblame cómo era.
Y ellos le empiezan a explicar en el versículo 8. Ellos le respondieron, era un varón que estaba vestido de pelo, ceñía sus lomos como un cinturón de cuero. Entonces dijo el rey, ¿cómo dijo? ¿Ese es quién? El nombre de Elías Tirista. Elías. Elías Tibita. En otras palabras, Elías tenía un tipo de vestimenta que era Exacto. reconocido. Exactamente. Un tipo de vestimenta. El profeta Elías Sí. no vestía como los demás profetas. No Tenía un vestía tipo. común. Lo Él narraba no y narraba. vestía común. Él no Exacto. era como todo el mundo. No era, exacto, no era común. Por eso el rey preguntó, el rey no preguntó cómo hablaba, el rey preguntó cómo vestía. Ah, Incluso vestía diferente a los otros profetas, porque siempre, incluso según yo estaba leyendo, cuando decían la descripción, y vimos eso también cuando apareció el que servía al rey de Acab, cuando se encontró con él, también le preguntó que cómo él vestía, y volvió y le habló de eso mismo, la forma como él, después él dijo, ese era Elías Tibita. Entonces, es porque él tenía una forma incluso de vestir diferente. Mi amén. hermano, es la misma forma que vistió Juan el Bautista, como lo menciona Mateo 3:4 Así es, así y es. Juan 1:19, del 19 al 21. Amén. Quiere decir, amado, que así es. Quiere decir que Elías tenía un tipo de vestimenta que era muy fácil de reconocer. Ahora bien, Elías no siempre estaba a la vista de todos. Si te fijas, Elías donde estaba es el ángel que lo hace salir. Y esto es un dato muy importante. El profeta no andaba exhibiéndose, no andaba rodeado. El profeta siempre estaba en la presencia de Dios, salía para entregar el mensaje. Ahora bien, amados, los... Carlos, hermano, Sí, hermano Carlos, el profeta no andaba diciendo que él era profeta, no andaba diciendo que él era profeta. lo llamó Dios. Exactamente. Mire, los puntos que vamos a ver ahora, como ya realmente son las 9, eh, l- realmente lo quiero dejar hasta ahí para que usted se anime, porque lo que viene ahora es algo muy, yo creo que es la parte más importante de este capítulo. Entender el contexto y entender por qué razón el rey manda al capitán con sus 50 y luego vuelve y lo manda y todo lo que pasa ahí, quisiéramos tener el tiempo para explicarlo bien, ya que nos tomamos realmente un poco de tiempo hablando sobre esto. Yo le había dicho que no queremos andar deprisa. Entonces, quisiera que usted se quede con lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto, ¿verdad? El encuentro de la decisión que tomó el rey de mandar a buscar a Baal Zebú. Ya usted sabe que Baal Zebú era el dios de la mosca o el dios que podía sanar cualquier pestilencia o cualquier llaga. También estaba en una de las 5 ciudades de los filisteos, ¿verdad? Recuérdese que los filisteos tenían 5 ciudades y una de ellas era Ecrón. Y en Ecrón era que estaba Baal Zebú. Otra cosa que pudimos ver es que Elías sale cuando el rey toma la decisión de consultar a otro Dios, ¿verdad? Y también la palabra que le da el profeta es una palabra de juicio, determinantemente él iba a morir. Entonces, toda esta parte, usted y yo ya la vimos, la segunda parte del mismo capítulo. Entonces, vamos a mirar las 3 veces que el rey manda a buscar a Elías. Mire, la primera vez lo manda a buscar con autoridad, pero la segunda vez lo manda a buscar con una autoridad que daba a demostrar que él estaba por encima de Elías, pero vamos a mirar también
el miedo que tenía Elías. ¿Por qué tenía miedo? Porque el ángel cuando se le aparece, cuando Dios le habla, una de las cosas que le dice es, no temas, ve con ellos. Cuando el último se humilla, es una de las cosas que le dice. Y eso lo vamos a ver en detalle el próximo lunes, Dios mediante, que es cuando vamos a terminar esta parte de este capítulo. Si alguien tiene algo que decir en base a lo que hemos visto, pues lo puede hacer ahora. Hermana Belki tiene la mano levantada. Sí, también, así como usted decía, de que el profeta no andaba diciendo que era profeta y que también él vivía oculto en la presencia de Dios. Él Amén. vivía en la presencia de Dios, no andaba, no era visto, no era común en las calles. Entonces a mí me llama también la atención algo, que él no profetizaba, no hablaba por información. Vemos que hay personas en este tiempo que ellos hablan al pueblo, te dan una palabra mediante una información que ellos saben ya de ti. Pero este profeta se cuidaba de esto. Cuando ese profeta hablaba, por eso el pueblo le tenía temor, porque cuando él hablaba, era la boca de Dios en la tierra. Él hablaba por revelación, no por información. ¿Era cuánto? Amén. Amén. Muchas gracias. Así mismo es. Amado, ahorita yo había dado un dato y había dicho de que Moab era nieto de Lot. Le voy a decir lo que sucede. Realmente, eh, aquí hay no, vamos a decir aquí vamos a decir que Moab tenía una doble paternidad, pudiéramos decir, porque Sí, en nieto teoría, y hijo. Sí, exacta, porque Él era nieto y hijo. sí, él exacto, fue el hijo primogénito de Lot, engendrado con su propia hija mayor, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, convirtiéndose en el antepasado de los amoritas. amén. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le menciono, por ejemplo, si usted dice, Moab era hijo de Lot, usted lo dijo bien. Pero si dice, Moab era nieto de Lot, también lo dijo bien. ¿Por qué? Porque él era nieto y también era hijo. Wow, Nieto por su un hija, pecado hijo terrible. por él. Un Exacto. pecado terrible, sí. Un pecado terrible, exactamente. Entonces, quería aclarar ese punto porque si usted busca y dice, oh, pero Jorge dijo que era nieto y es hijo, o dijo que era hijo y es nieto, realmente las dos aplican. Lo que pasa es que usted no va a decir, por ejemplo, el nieto y el hijo. No, usted puede usar cualquiera de las dos porque las dos le aplican. Sabemos... Ok, de esa parte, entonces no sé si alguien más tiene algo que decir. ¿Qué le pareció esta parte que hemos visto hasta ahora? Cabe decir que también, a pesar de todo, también de ahí salió Ruth, que también de Ruth viene la descendencia de David. Ujú. Amén. Así es. Amén. Si yo le hago Pero para la... que tú veas, porque siempre como que, según dicen, ellos por tiempo ellos eran aliados y por tiempo se convertían en enemigos, o sea, Moab de Israel. Ujú. Pero todo dependía si en ese momento quienes estaban se humillaban o se engrandecían, porque con Ruth lo que pasó es que ella decidió renunciar a todos sus dioses y le dijo entonces a su suegra que su Dios sería su Dios. Ujú. Entonces por eso, porque Dios le prohibió al pueblo juntarse con los moabitas, porque recordemos que también por ello fue que entró el pecado, cuando el tema de Balaán. Entonces, pero cuando Ruth se humilla y decide tomar a Dios como el Dios de Israel, entonces Dios le abre la puerta de lo que es el pueblo de Israel. Y de ahí entonces viene que ella se casó con vos y de ahí vino la descendencia de David. Ella era la bisabuela de David, creo. Amén. Y Así había un mismo. plan para los gentiles en ese tiempo. Exactamente. Dios siempre Entonces, buscaba la forma de una u otra, a pesar de que en ese tiempo el pueblo escogido era Israel, pero Dios siempre tenía misericordia, y excepciones, porque lo vimos también con Raab. amén. Si yo le Ah, pregunto, claramente.
Si yo le preguntara quién era Baal Zebú, ¿qué usted me dice? El Era Señor. un dios pagano El dios de las moscas. Exactamente. que ellos creían que sanaba plagas, Amén. Pero igual era pestilencia. una imagen nada más. Exacto. ¿Y de dónde era esa deidad? ¿A qué pueblo? Filisteo. Amén. Los Filisteo. filisteos, 5 ciudades de los filisteos, Ecrón era una donde él estaba. Ujú. Exacto. Perfecto. Muy bien. Dice que protegía también contra todas las epidemias. Eso era en su cosmovisión, ¿verdad? Ahora, Ocosía tomó la decisión de mandar a buscar allá. ¿Qué significó eso? Mandar a buscar a respuesta contra ese Dios. ¿Qué significó eso? Traición, hermano. Eso es una Él traición. no creía en el Dios de Israel, él creía más en ese Dios pagano que en el Dios que gobernaba en Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vemos la soberbia de él. Por la soberbia. Hermano, pues yo tengo pues algo que decir acerca de Ocosías porque él siguió el ejemplo de sus padres, el ejemplo de sus Exacto. padres fue muy, él, él, él vio a sus padres lo que hacían, pues él hizo lo mismo, aunque él tenía la decisión de tomar otro camino, pero siguió a sus padres y eso es, hoy en día debemos de tener en cuenta eso de que nosotros, si tenemos hijos, de acuerdo a cómo somos, damos un testimonio para ellos. Amén. Es un dato muy importante porque lo que dice la Biblia es que él anduvo en los pecados o en el camino, primeramente de Jeroboam, anduvo en el camino de su papá Acab, anduvo en el camino de su madre Jezabel, o sea, que él nunca anduvo en los caminos de Dios. Y Ujú. por tal razón, él no podía llamar a Dios, porque él nunca anduvo en los caminos de Dios. Sus padres nunca le enseñaron eso. Acab nunca le enseñó quién era el Dios verdadero. Su mamá no creía en el Dios verdadero. Y para colmo, quien fue el primer rey del norte tampoco. O sea, ahí es donde nosotros estuvimos hablando por qué razón el pecado nuestro puede alcanzar las generaciones. Yo no le enseñé eso a mis hijos, yo no le enseñé a Dios, yo no le enseñé quién es el Dios verdadero, pues él va a crecer sin conocer a Dios. ¿Qué va a hacer él? Él a sus generaciones tampoco le va a enseñar a Dios. Y ahí es donde una generación completa puede estar en maldición, porque alguien no la rompe. ¿Cómo la puede romper? Enseñándole los caminos de el Dios. ¿Qué decía Dios sobre Abraham? Dios dio testimonio de Abraham, sabiendo Dios todas las cosas. Él dijo, que él escogió a Abraham porque yo sé que Abraham le iba a enseñar a sus hijos quién era el Dios verdadero. Eso es un dato importante, enseñar. Por eso usted recuerda que una de las cosas que Dios siempre decía, y esta ley la enseñarás a tus hijos, la escribirás en las paredes, la pondrás en los postes. Es decir, la ley de Dios había que grabarla, había que memorizarla. ¿Por qué? Porque eso era lo que iba a garantizar que la próxima generación no se apartara de Dios. Así que en el reino del norte no hubo un rey bueno porque todos hacían peor que el anterior. Este hijo de Acab está tratando de hacer algo que no había hecho Acab su padre. ¿Qué no había hecho Acab? Acab lo que hizo fue que trajo al dios Baal. ¿Por qué él se va a Ecrón? Se va a Ecrón porque ya Dios había demostrado que el dios de Acab, Baal, no tenía poder. Por eso él no consulta a Baal y dice, no, vamos para donde los filisteos, vámonos para Ecrón, allá, porque allá está Baal Zebú. Y ese sí responde.
Entonces, ahí es donde Dios entonces llama a Elías y le dice, mira, ve, enfréntate a ellos y reclámale si es que no hay Dios en Israel. Y eso es muy importante. Bien, pues, Bueno, puedo decir, ajá, sí, claro. y aquí vemos también cuando Ocasías manda a consultar Ujú, a otro Dios, al Dios de los filisteos. Vemos que él sobrepasa la soberanía de Dios. ujú. Sí, No le importó la soberanía de no le Dios. importó, absolutamente. Hay que tener en cuenta que Dios tiene autoridad sobre la vida, la salud y la muerte, ¿verdad? Él tiene control automáticamente cuando aceptamos a Cristo, tiene control de nosotros. Sí. Mucha gente se va a consultar la magia blanca, la magia negra, si ellos creen que quieren que o van a consultar los muertos. Mm, La gente. Entonces, cuando sustituimos a Dios, Dios siempre va a poner a alguien, como a Elías. mm. Y lo vemos en el Nuevo Testamento a Juan, el Bautista, que también se vestía como él. Por eso es que a Juan le dice, ¿eres Elías? No sé Mm. si Sí, de eso le dice, porque él se vestía parecido a él, a pieles. exacto. Ujú. Y Dios manda a Juan el Bautista también para decirle las verdades a los gobiernos, pero, pero también ¿cuál es la enseñanza? Que el pueblo de Dios debe de confiar en Dios. Amén. 100%, no el 50%, no el 99%. El 100% debemos de confiar en Dios, Amén. aunque se nos pueda pasar, ¿verdad? Eh, por la mente, porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Ujú. pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? En la mente, ¿para qué estoy haciendo aquí? Estaba mejor allá. Y ellos habían visto los milagros de que los sacó, sus padres les contaban y hasta ahora les siguen contando la historia de Israel, cuando Claro. salieron de Egipto. Amén. ¿Usted se acuerda? Salieron de Egipto y cuando Moisés pusieron un Dios de oro, cuando Moisés estaba en la montaña hablando con Dios, Ujú. la ira de Dios le dice, regrésate porque mi pueblo se ha vuelto. Imagínate, nosotros podemos dudar muchas veces cuando estamos en problemas, ¿verdad? Y el pueblo de Dios debe confiar el 100% en Dios. Y qué difícil es muchas veces en medio de la enfermedad, que los gobiernos tienen, hoy en día tienen la autonencia, Autonasia. la eutanasia, perdón, sí, No, ¿verdad? De eso que ahora los inyectan para que no sufran, ujú. Eutanasia. Eutanasia, sí, eutanasia. ¿verdad? Y yo hoy en el trabajo un amigo me decía, yo le dije a mi esposa que la mamá estaba muriendo de cáncer y estaba sufriendo, le dije, y el doctor le ofreció eso. Yo le dije que la agarrara. Y yo le dije, pero tú no eres dueño de la vida de ella. Ujú. Puedes tomar esa decisión. Si ella no la quiere agarrar, no. Los gobiernos de hoy en día nos dan muchas veces facilidades para abandonar a Dios en medio de la prueba. Tremendo. Medio de un problema económico, un problema familiar, ¿verdad? Pero Dios siempre va a poner a alguien. Por eso es que manda a, a Elías. Dice, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel. Ujú, Es algo para nosotros. ¿Acaso no tenemos un Dios nosotros ujú. que nos sacó de lo más vil, ¿verdad? Nos sacó de lo que no, hace 30 años éramos la peor persona. Ujú.
Al menos yo me considero que era la peor persona. Sí, A la misericordia de Dios y no podemos regresar atrás. Y a veces queremos tirar la toalla, sí. ¿verdad? Entonces, lo que quería decir que Dios siempre va a mandar a alguien. Amén. Que, Amén. que Dios siempre va a venir. Siempre. Siempre va a Sí, venir las consecuencias. Y no solo también Samuel, sí, Samuel consultó, ¿verdad? Un hombre, un hombre que tenía conocimiento, que hizo los proverbios. Imagínate qué hombre más sabio era. Salomón. Salomón, perdón, sí, Sí, ¿verdad? Podemos ser muy inteligentes, podemos tenerlo todo, pero también podemos caer. amén. No solo ellos, hay varios, ¿verdad? Esta palabra sí de verdad nos ayuda a encontrar de que no debemos hacer alianzas también. Amén. Sí, Solo eso quería decir. amén, hermano. Muchas gracias por el aporte. Hermana Diana. Sí, mi hermano, quería dar el ejemplo de que en Isaías 38:1, la historia que acontece ahí, mi hermano, Ujú. relativa con esto, mi hermano, con este versículo que estamos, hasta donde hemos leído, mi hermano, yo pienso que él, con la primera vez que le profetiza, ya con eso era para que se hubiese habido un arrepentimiento, mi hermano. Sí, En ese momento era para que se hubiera arrepentido, porque lo que sucedió con Isaías, que le profetizó a Ezequías en Isaías 38:1, que le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Verdad? ¿Qué hizo él, mi hermano? se volteó a Dios. Se volteó y dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. O sea, él se arrepintió. O sea, le profetizaron y ¡tum! Se arrepintió, cayó rendido ante el Señor. Y por haber sido obediente en arrepentimiento, Dios lo recompensa. ¿Cómo lo recompensa? En el 5. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado tus días 15 años. Mi hermano, esto es un Sí, ejemplo claro sí, de que si él se hubiese arrepentido en el primer llamado, hubiera hallado misericordia de parte del Señor, pero no sí, lo hizo, hermano. no lo hizo. Ahora, por ahí eso. Por otro lado, mi hermano, el haberle involucrado tanta gente y tantas muertes que hubieron ahí, mi hermano, eso nos pasa a nosotros ahorita con nuestras autoridades, con los presidentes de nuestros países, mi hermano. ¿Cuántos no somos afectados por culpa de ellos? Por las decisiones de uno solo somos afectados muchos, mi hermano. Así mismo. Como lo que está pasando ahorita con los cristianos, mi hermano, que no se sabe todavía si lo van o no lo van a aprobar. O sea, estos son afectaciones que no somos del mundo, pero somos afectados del mundo, hermano, por Sí, un solo gobernador, que es el presidente. Y así nos pasa mucho, mi hermano, ¿verdad? A veces también como pastores, también, la misma historia, mi hermano, como cristianos, la misma historia, mi hermano. Entonces, yo pienso que el Señor nos deja un aprendizaje muy, muy, muy bonito aquí en esta palabra. Yo me gozaba cuando yo iba con este capítulo, mi hermano, porque vuelve la historia a lo mismo, que es la obediencia a Jehová, hermano, lo interesante, lo importante, lo hermoso que es ser obediente ante el Señor, mi hermano, ¿verdad? amén. A Sí, nosotros mismos y ver en qué le estamos fallando al Señor. Y hacernos esta pregunta todo el tiempo que entremos a leer su palabra. ¿En qué le estamos? ¿Por qué? Porque la palabra siempre que voy la leo me dice lo mismo, obediencia. siempre Obediencia, obediencia. obediencia, obediencia. Entonces, yo pienso que es un tiempo muy lindo para recapacitar nosotros en qué le estamos fallando al Señor, por qué no estamos creciendo espiritualmente, por qué no estamos creciendo como persona, por qué no hemos traído almas para Cristo, por qué no estamos predicando la palabra. ¿Me entiende? Esas preguntas son muy, muy importantes en hacérnoslas cada tiempo que el Señor nos hable de su obediencia, mi hermano, porque tenemos que
crecer espiritualmente, mi hermano, no solamente estudiadores de la palabra, sino también llevar la palabra. ¿Sí me entiende, mi hermano? O sea, esto lo digo porque me lo estoy diciendo a mí misma, mi hermano. Amén. ¿Verdad? Entonces, muy linda esta palabra, verdad que yo me he gozado, mi hermano, me he gozado leyendo la Biblia, mi hermano. Créame que el Señor ha hablado a mi vida de una manera increíble cada vez que, porque como siempre me hacía llamar cristiana, pero no conocía del Señor, ¿verdad? Conocía era porque mi mamá lo hacía, porque mi papá lo hacía, porque el hermanito lo hacía, porque miraba a todo el mundo en la iglesia que lo hacía. Pero cuando ya vine a estudiar, a conocer del Señor a través de su palabra, ahí es cuando uno empieza a examinarse, mi hermano. Sí. Entonces, lo que yo aprendía es ¿cómo puedo crecer para el Señor? ¿Cómo puedo ser más obediente? ¿En qué área de mi vida le estoy fallando al Señor? ¿De qué manera? Y cómo tratar de superar ese punto en el que yo le estoy deshonrando al Señor para hallar bendición, porque a veces nos preguntamos, estoy mal, tengo problemas, tengo dolor, tengo mis hijos, tengo esto, pero tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Será eso parte de que esos acontecimientos estén tal vez pasando porque estoy en desobediencia al Señor? Ahí es cuando deberíamos de recapacitar, mi hermano, y poner, de verdad que poner esta palabra por obra, mi hermano, de verdad que sí. Y ya eso era todo, mi hermano. Señor les bendiga.